el beneficio también de ver frutos de sus méritos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un breve ejercicio de meditación. Realmente no vamos a tomar mucho tiempo en eso, pero vamos a hacerlo con calidad más que buscar hacerlo extenso en cuanto al tiempo. Vamos a buscar una calidad en cuanto al ejercicio. Entonces vamos a comenzar tratando de adoptar una postura adecuada. Vamos a, para aquellos de ustedes que estén sentados en silla o en sillón, está bien, pero traten de no estar recargados en el respaldo o a lo mejor en esas sillas modernas que uno se hunde. Posiblemente sentarnos más hacia el borde de la silla o el sillón va a hacer que podamos tener nuestra postura bien erguida, con nuestra espalda derecha, nuestros dos pies bien plantados sobre el piso, con nuestras piernas equilibradas, alineadas, para que podamos sentir estabilidad, incluso en la postura. Obviamente hay personas que posiblemente estén en un cojín de meditación en la forma tradicional, pues bueno, con sus piernas cruzadas como lo conocen, la espalda derecha, como mencionaba, nuestras manos las podemos colocar simplemente sobre nuestros muslos o rodillas si quieren, o en la posición tradicional de meditación en la escuela budista, que es la mano derecha sobre la izquierda con los pulgares tocándose. Obviamente lo estoy poniendo arriba para que vean la forma de hacerlo, pero esto es justo debajo de nuestro ombligo, donde está nuestro bajo vientre, ahí las colocamos. Checamos otra vez que nuestra columna esté bien estirada, nuestra barbilla ligeramente metida para alinear todas las vértebras, incluso las que llegan a la nuca. La punta de la lengua entre los dientes superiores, ahí en el paladar superior, digamos que donde se junta el paladar con los dientes superiores, ahí podemos colocar la punta de nuestra lengua. Y con nuestros ojos abiertos así de manera natural, reposando nuestra vista en el espacio enfrente de nosotros, con la inclinación natural que tiene nuestra cabeza al meter la barbilla. Tomamos 3 inhalaciones y exhalaciones profundas. Mientras inhalamos y exhalamos, dejamos ir toda tensión física y mental que podamos tener, liberándonos de cualquier molestia, cualquier pesar. Después de estas 3 inhalaciones y exhalaciones profundas, vamos a llevar nuestra atención a la sensación de entrada y salida de aire en nuestras fosas nasales. Vamos a continuar inhalando y exhalando de manera natural por nuestra nariz. No es necesario controlarla, simplemente permitan que tome su flujo natural. Lo que vamos a hacer es llevar nuestra atención a esa sensación física que podemos sentir en nuestras fosas nasales cuando entra y sale el aire. Y lo que vamos a hacer por unos poquitos minutos, unos 3 minutos más o menos hasta que yo les indique, es simple y sencillamente tratar de mantenernos concentrados en esa sensación. Colocar nuestra mente, nuestra atención ahí y permanecer en ese punto, en esa sensación. Y si llegamos a dispersarnos hacia afuera o hacia adentro, al notarlo, simplemente regresamos a atender la sensación de la respiración. Vamos a hacer esto entonces por unos minutos.
Vamos a tomar otra inhalación y exhalación profunda. Poco a poquito comenzamos a mover nuestro cuerpo, comenzando, si quieren, por los dedos de los pies, de las manos. Poco a poquito vamos recobrando una postura natural para comenzar con nuestra plática, pero sobre todo tratando de mantener la serenidad y concentración que hayamos obtenido gracias a este ejercicio. Permitir finalizarlo de una forma gradual para que, de hecho, esa concentración pueda acompañarnos por más tiempo y no digamos, se interrumpa de una forma abrupta. Muy bien. Entonces, con esto vamos a comenzar nuestra plática. Betty, no sé si hay algo que quieras comentar antes de que iniciemos. Sí, claro que sí. Yo lo que quería era agradecerle a usted de antemano y que nos haya dado el honor de poder estar con nosotros una hora. Realmente su trayectoria es muy interesante. A todo el mundo le mandé el currículum. Él estuvo en varios monasterios, traductor de Dalai Lama. Él tiene un nivel doctorado dentro de lo que son todos los estudios y ciencias budistas. Él se especializó en varias ramas, en el Lanrim, en varias ramas del budismo y de neurociencias dentro del budismo. Le agradecemos, Lobsang, realmente que esté con nosotros y que nos dé un poco de su experiencia, de sus enseñanzas. Esto se llama un diálogo con las tradiciones. Nosotros somos laicos, pero siempre damos la oportunidad para que aprender de ustedes un poquito más. Muchas gracias, maestro. Bienvenido. Les cedo la palabra. Gracias, Betty. Muchísimas gracias. Y también te agradezco la invitación y a través de ti a todos ustedes también la participación y la oportunidad de estar con ustedes. Siempre es un gusto para mí el poder platicar de este tipo de temas que son tan importantes hoy en día. Hoy en día en particular por lo que estamos atravesando, pero por supuesto siempre en la historia de la humanidad, abordar los temas relacionados a las aflicciones mentales y cómo combatirlos, pues es la base del crecimiento, ¿verdad? Y de la posibilidad de una vida en paz, tanto a nivel individual como a nivel global. Y de hecho me gustaría precisamente comenzar de una forma tradicional en el budismo, y no porque nada más quiera seguir la tradición, sino porque es importante, que es recordar la parte de la motivación. Y vamos a tomar un momento para reflexionar cada uno de nosotros, por qué estamos aquí, por qué estamos en esta plática, qué nos ha traído a conectarnos el día de hoy a esta hora. Y seguramente todos tenemos una buena motivación, eso no me cabe duda. Tenemos una motivación de crecer como seres humanos, de terminar con nuestros miedos, con ansiedad, con preocupaciones que podamos tener, lo cual es maravilloso sin duda, pero los invito a que esa motivación que estamos sintiendo la hagamos extensiva a todos los seres sintientes, que así como yo deseo vivir sin miedo y que este conocimiento me ayude a vivir sin miedo, también sea la causa para que yo pueda ayudar a que todos los innumerables seres se vean libres de todo temor, que a través de mi propia experiencia, de mi estudio y mi práctica, no solamente me beneficie a mí, sino que beneficie inconmensurablemente a todos los seres. Y creo que esa es la inspiración
muy importante y hermosa para comenzar nuestra plática. Pues vamos directamente al tema para que no nos quedemos cortos de tiempo de algunos puntos fundamentales que quiero que platiquemos. Más o menos ya conocen el esquema. Les vamos a pedir que mantengan, por favor, sus micrófonos apagados para que no tengamos distracciones. Por ahí, Rosa Luz, si nos haces favor de apagar tu micrófono, y otras personas que lo puedan tener habilitado para que podamos escuchar bien la exposición. Y más o menos voy a dar una exposición de 1 hora más o menos y vamos a dar un tiempo para preguntas y respuestas si así lo desean. Entonces ya llegaremos a ese punto donde voy a abordar cuestionamientos si es que los tienen y si es que lo desean. Déjenme hacer antes que nada una breve exposición de la psicología budista para que podamos entender bien el contexto en el cual voy a dar esta exposición. Básicamente, la premisa principal de la psicología budista en cuanto al origen del sufrimiento es que aunque pueden haber situaciones difíciles externamente, estamos hablando de una enfermedad, de un desastre natural, de perder tus posesiones, de perder a un ser querido, cuestiones que pueden venir de cansancio físico o molestias a nivel físico, no solo con la enfermedad, sino con la vejez y demás. Realmente lo que para el budismo significa el sufrimiento es una experiencia interna, más que algo que suceda allá afuera o algo que tu cuerpo experimente. Realmente el sufrimiento es el perder nuestra paz mental. Sufrir significa en muchos niveles vivir ya sea con aflicciones mentales muy evidentes, causantes de sufrimiento como el odio o la avaricia o la arrogancia, o simplemente con estados de ansiedad o de insatisfacción muy subconscientes que aún así llenan nuestra vida de intranquilidad. O a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta de esa intranquilidad, pero hay una especie como de insatisfacción o desarmonía a un nivel muy sutil que está presente siempre. ¿Okay? Entonces, el término sufrimiento en el budismo abarca niveles de experiencia desde muy burdos hasta muy sutiles, pero siempre se refiere realmente a una experiencia interna. Y es un poco como cuando decimos aquí en Occidente que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿No es verdad? Es algo similar. Es decir, que para la psicología budista, la felicidad y el sufrimiento no dependen de lo que nos pasa en la vida. No son reacciones involuntarias que van a suceder en base a lo que te suceda o a lo que no te suceda, sino en base a cómo experimentas lo que te sucede internamente, cómo lo vives, o lo que no te haya sucedido que querías que te sucediera. ¿Sí me explico? Por ejemplo, en sí mismo no son las pérdidas familiares las que nos hacen sufrir, no es perder a un ser querido lo que nos hace sufrir, no es el hecho de que se haya ido per se, sino nuestra incapacidad de aceptar que todos vamos a morir y que es natural. No es la enfermedad la que nos hace sufrir, sino es la incapacidad de vivir nuestra enfermedad con una visión más profunda. No es la persona que nos insultó la que nos hizo sufrir, sino mi enojo que surgió cuando esa persona me insultó lo que me está haciendo sufrir. Entonces, es importantísimo entender que desde esta perspectiva, técnicamente, la única persona que nos puede hacer sufrir o nos puede hacer feliz somos nosotros mismos. Y por más que haya situaciones difíciles en la vida, técnicamente no solamente no tienen que ser causa de sufrimiento, sino que por el contrario, no hay situación en la vida en base a la cual no podamos aprender y por tanto crecer. Por más difícil que sea una situación, siempre hay la posibilidad de aprender algo y crecer gracias a ello. Y esa, digamos, que es uno de los puntos principales que la psicología budista presenta
como precisamente el fundamento de la práctica espiritual, que es entrenar la mente. De lo que se trata, de hecho la palabra dharma, que seguramente muchos de ustedes o la mayoría la han escuchado hablar, la palabra dharma, literalmente en este contexto significa cambio o cambiar. Cambiar la mente. ¿Para qué? Para que al nosotros cambiar la forma en la que percibimos y reaccionamos de los eventos de la vida, lo que antes nos hacía sufrir, ahora se convierte en nutrientes para nuestro crecimiento y para la posibilidad de beneficiar a los demás. Y eso creo que es la clave de la espiritualidad. De otra manera, mientras mantengamos la idea de que ser felices o sufrir depende de lo que nos pase o no nos pase en la vida, yo creo que realmente nunca vamos a poder derivar una auténtica paz interior. Mientras nuestra expectativa sea en que voy a ser feliz si me pasa lo que yo quiero y si no me sucede lo que no quiero. Voy a sufrir si me pasa lo que no quiero, o si no me pasa lo que no me gustaría que me pase. Mientras tengamos esa idea de que eso depende de nuestra felicidad y sufrimiento, siempre va a haber ansiedad, siempre va a haber insatisfacción y siempre van a haber miedos. Entonces, las aflicciones mentales, que son la causa de nuestro sufrimiento, es a lo que le debemos de prestar una particular atención, porque es realmente lo único en la vida que tiene la verdadera posibilidad de hacernos sufrir. Nada ni nadie en el mundo externamente tiene la capacidad de hacernos sufrir si nosotros no lo permitimos. Nada. Lo único que realmente nos puede hacer sufrir es nuestra propia mente, nuestras aflicciones mentales, como el odio, la codicia, los celos, la arrogancia, el miedo, en muchos sentidos. Ahorita vamos a hablar más específico del miedo. Entonces, dentro de la psicología budista se identifican muchos tipos de aflicciones. Podemos hablar de 84,000 aflicciones o podemos irlas condensando más en categorías más breves. Por ejemplo, en 20 aflicciones secundarias, o hay divisiones en 10, hay divisiones en 6, hay divisiones en 5, pero ahorita vamos a tratar de entender una división en 3 tipos de aflicciones y a partir de ahí cómo se generan todas las demás y poco a poco vamos a ir acercándonos al tema del miedo. ¿Okay? Entonces, la psicología budista dice que todas las aflicciones mentales, todas, y una aflicción mental se tiene que entender como cualquier evento que suceda en nuestra mente, sea un pensamiento, una emoción, una reacción, ya sea recuerdo, proyección hacia el futuro, cualquier evento mental que nos quite la paz mental, a eso se considera una aflicción mental. Y que nos quite la paz mental significa que de una u otra manera va a contaminar y a nublar nuestra experiencia y siempre va a traer resultados negativos. Hay muchas aflicciones mentales, como yo mencionaba, el odio, el apego, la aversión, el resentimiento, el despecho, la arrogancia, la codicia, muchas. Pero todas estas tienen su raíz en una, que es la ignorancia. Por tanto, la ignorancia es la raíz de las aflicciones mentales. Y si las aflicciones mentales son las que causan sufrimiento, eso significa que el origen del sufrimiento es la ignorancia. Ahora, ¿qué queremos decir aquí con ignorancia? Lo voy a tratar de resumir porque necesito que nos adentremos al tema del miedo en breve. Ignorancia es una mala interpretación activa de la realidad. A muchos niveles, pero ahorita vamos a verlo en un nivel que es el más profundo de todos. Mala interpretación activa de la realidad interdependiente. Es decir, que realmente no hay nada que exista de forma aislada, fragmentada, independiente y concreta. ¿A ustedes se les ocurre algo en el universo que pueda existir por sí mismo sin depender de algo más? ¿Hay algo que pueda existir de manera fragmentada, aislada, independiente, sin estar conectado con algo, sin depender de algo más? No, ¿verdad?
Sin embargo, aunque esa es la realidad, nosotros tenemos una percepción de un mundo fragmentado. Y cuando hablo de percepción me refiero a una percepción muy profunda. Lo podemos entender intelectualmente. Todos podemos asentir y decir, claro, no hay nada que sea independiente. Pero que aunque nosotros asintamos, eso significa que lo comprendemos intelectualmente, pero hay una parte de nuestra experiencia que sigue concibiendo, continúa concibiendo un mundo fragmentado. Y así percibimos el mundo. Aunque lo entendemos intelectualmente, percibimos un mundo fragmentado. Aunque puedas entender intelectualmente que dependes de otros para existir, hay una parte muy profunda de ti que no se integra totalmente con ese entendimiento conceptual. Es como si el entendimiento conceptual y la experiencia estuvieran desligados. Un poco similar a cuando dices, claro, yo entiendo que fumar es malo, y te prendes un cigarro y te lo fumas. Ahí hay algo desfasado. Entiendes intelectualmente que fumar es malo, pero tu experiencia no va acorde con ese entendimiento intelectual y por tanto sigues consumiendo tabaco. Repito, tu entendimiento intelectual es, claro, yo dependo de otros para existir, pero en tu forma de vivir la vida pareciera que realmente no es así. ¿No es verdad? Y eso es el aspecto más profundo de la ignorancia, porque precisamente crea una división entre yo y los demás. Ese es el origen del egocentrismo, del egoísmo, del egolatrismo. Y egocentrismo, no estoy tratando de decir, ese es el origen de ser arrogante, de ser déspota, de ser grosero, no, de egocentrismo, centrado en ti. Todos los seres humanos que no hemos alcanzado un nivel espiritual avanzado, estamos centrados en nosotros, en nuestra experiencia, en yo y lo mío. Yo soy, uno como el centro de la experiencia. Y uno como centro de la experiencia, de una u otra manera, se vuelve el más importante que otros y sus propias experiencias. Y ese es, a su vez, el origen de todo conflicto. Los reto a que me digan un solo conflicto humano, desde una pelea familiar hasta una guerra mundial, que no haya surgido por la idea de que yo y lo mío es más importante que tú y lo tuyo. Yo y mi creencia, mi religión, mi raza, mi ideología, mi política es más importante que tú y la tuya. Entonces, de una malinterpretación de la realidad que nos hace tener una experiencia fragmentada de la realidad, se genera, y por tanto de nosotros con los demás, se genera el egoísmo, el egocentrismo. Y a partir de ahí, las aflicciones mentales. ¿Cómo? Déjenme explicarlo brevemente. Como nosotros nos percibimos como el centro, de una u otra manera, lo más importantes que otros, y a veces decimos, no, claro, yo no me considero el más importante. Yo soy buena persona, yo amo a otros, yo soy una excelente esposa, o yo voy a albergues, ayudo, pero a veces hay muchos yos involucrados, yo soy bueno, yo ayudo. Eso implica que también hay una parte tal vez enmascarada de estar centrados en nosotros, manifestado como altruismo, que no es un altruismo malo, pero todavía es un altruismo que está bajo este concepto de yo, ¿sí? Yo separado de otros. No hay una total y profunda integración. Entonces, cuando nosotros estamos centrados en nosotros mismos, todo aquello que nutra esa sensación y esa experiencia de que todo parte a partir de mí, se va a convertir en objeto de apego. Nos vamos a aferrar a esas cosas, personas, lugares, experiencias. ¿Por qué nos vamos a aferrar? Porque está de una u otra manera alimentando la idea de autoimportancia, esa experiencia de autoimportancia. Si alguien me da un té, y lo pruebo y es un té que me gusta mucho, en ese momento hay una parte de mi mente que se apega al té y se apega a la persona que me dio el té. ¿Por qué? Porque a mi ego, a mi yo, le gustó. Es decir, el té y la persona por dármelo nutrió mi yo autocentrado. Y por eso hay apego. Todo lo que dañe, por el contrario, esta experiencia de que yo soy el centro de las cosas, de que yo soy importante o más importante que los demás, no que uno no sea importante, claro que lo eres,
pero sobre todo esa sensación de que eres más importante que otros, aunque sea de forma muy sutil, se convierte en objeto de aversión, de rechazo. Si alguien me da un té, no es de los que me gustan, inmediatamente siento un rechazo hacia el té y hacia la persona que me lo trajo, aunque la persona lo haya hecho con buena intención. Entonces, todo nuestro juego de aceptación y rechazo básicamente es originado por el egocentrismo. No es una realidad objetiva. Muchas veces creemos, esa persona es buena onda, él es mala persona, él me cayó bien, él me cayó mal, como si fuera una realidad objetiva y uno realmente pudiera saber en su profunda sabiduría quién es buena onda y quién es mala onda. Y la verdad es que no. Pero la persona que nos ve desde Argentina, supongo que ya estando en contacto con mexicanos ya conoce este tipo de expresiones, ¿verdad? Piensas quién es buena persona o quién es mala persona. Crees que objetivamente estás conociendo quién es buena o mala persona, pero realmente no. Simplemente una manera más clara de decirlo es qué persona nutrió mi egocentrismo, la imputo como buena o amigo. La persona que no nutrió, sino que dañó mi egocentrismo, a lo mejor hasta diciendo algo que consideraba bueno, pero que a mi ego no le gustó, entonces la imputo como mala persona o como enemigo. A partir de estas tres, la ignorancia, el apego y la aversión, que se llaman los tres venenos de la mente, se empiezan a ramificar todas las demás aflicciones. Todas las demás. Por ejemplo, de la aversión se empieza a ramificar la ira, el resentimiento, el despecho, la envidia. Del apego, el orgullo. Se empieza a ramificar la codicia, se empieza a ramificar la agitación mental. De la ignorancia, el ocultar las faltas, la falta de introspección. Así hasta que van haciendo 6, 20, 84,000, las que ustedes quieran. Ahora, ¿en dónde está el miedo dentro de todo esto? ¿Cuál es la relación del miedo con todo lo que hemos visto hasta ahorita? Hay que recordar que una aflicción mental se refiere a un pensamiento o una emoción, porque no todas son emociones. A veces la gente traduce esto como emociones negativas o emociones aflictivas. Y creo que es un error, porque no todos los kleshas, que es el nombre en sánscrito, son emociones. Muchos son aspectos cognitivos, son pensamientos, son ideas. Por eso aflicciones mentales en general, para mí abarca tanto aspectos cognitivos de la mente como aflicciones que nos quitan la paz mental, que nublan nuestra experiencia para poder pensar y actuar correctamente y siempre traen resultados negativos. Y cuando digo siempre, es siempre. Para la psicología occidental, por ejemplo, muchas veces, o para las ciencias evolutivas, se considera que el enojo es una de las emociones básicas y sobre todo importante para el bienestar. Muchas personas en Occidente te van a decir que el enojo es muy importante para el bienestar porque te defiende, porque te ayuda a superar obstáculos, porque te ayuda a defenderte a ti y a los demás, lo cual es una opinión respetable, pero para la psicología budista eso no hace absolutamente ningún sentido. ¿Por qué? Porque el enojo es una aflicción mental que envenena tu mente. El enojo, incluso dentro de las descripciones del diccionario de la Academia Española, ustedes buscan enojo, tiene una cierta connotación de dañar, o sea, de cierta connotación de querer dañar al objeto o a la persona, ¿me explico? Hasta donde recuerdo. Entonces, y en muchas definiciones, incluso dentro de las personas que dicen que es sano, implica que realmente se trata de dañar en muchos sentidos. Y para el budismo eso no tiene ninguna lógica, porque cada vez que te enojas, te estás tomando veneno. Es como si te tomaras en México, le llamamos caballitos de tequila, ¿verdad? Unos vasitos así chiquitos. Es como si cada vez que tú te enojaras, te tomaras un caballito de veneno. Entonces, eso obviamente es difícil pensar que va a tener un resultado negativo. Y es como si cada vez que te enojas te pones una venda en los ojos, de forma interna. Entonces, ¿cómo si te estás envenenando tú mismo y te estás tapando los ojos, cómo esperas que eso va a dar buenos resultados? Ahora, si eres un reptil, si alguien de los que está conectados aquí es un reptil, o sea, que no de los que estoy viendo en pantalla, que obviamente no, pero alguien que se conectó y es un reptil, pero que tiene, que se llama Juan, Pedro, o como sea, pues sí, déjame decirte, amigo reptil, que pues no te queda de otra, porque no tienes las capacidades
como para utilizar una inteligencia superior que te permita regular instintos básicos de protección que funcionan a través precisamente del cerebro reptiliano, ¿verdad? Que es la amígdala, donde está el instinto de miedo, de protección y demás. Entonces, si alguien de los que nos escucha es una iguana o es una lagartija, pues sí, olviden la plática, no te queda de otra más que reaccionar con enojo para poderte proteger o con miedo. Pero en el caso de los seres humanos, tenemos la capacidad de, a través del raciocinio, del pensamiento y de la asertividad, protegernos a nosotros y a los demás sin necesidad de enojarnos y sin necesidad de reaccionar con miedo, como vamos a ver ahorita. Entonces, las aflicciones mentales para la psicología budista siempre son negativas y siempre contaminan la mente y nublan nuestra capacidad de pensar y actuar correctamente. Pero hay algunos eventos mentales, tanto cognitivos como emocionales, que pueden caer en ambas categorías dependiendo de cómo se estén desarrollando. ¿Ok? Vamos a este punto porque es importante para entender el miedo. En el caso del enojo, siempre el enojo va a ser una aflicción mental. O sea, siempre va a ser al final del día destructivo y nunca va a ser conveniente. Un desacuerdo es otra cosa. Asertividad está perfecto. O como hacía Gandhi, estaba totalmente en desacuerdo, pero sin enojarse, actuaban. Me explico, ser paciente no significa que no hagas nada. Ser paciente significa que reaccionas, pero sin enojarte. Ser tolerante no significa que aguantas daños. Ser tolerante significa que tienes la capacidad de, a través de la fortaleza interior, reaccionar de una forma que sea asertiva, pero que no lastime a otros ni a ti mismo. Esos son los verdaderos significados de la paciencia y la tolerancia. Entonces, el resentimiento, la codicia, los celos, la arrogancia, el despecho, esas aflicciones, o por eso son llamadas aflicciones mentales, esos estados, porque siempre van a ser negativos. Pero hay algunos que, repito, depende de cómo se estén llevando a cabo, puede que sean o no aflictivos. Es decir, no es necesario decir enojo aflictivo y enojo no aflictivo, o apego aflictivo y apego no aflictivo. Para el budismo, el apego, entendiéndose como ese ansia y ese aferramiento, siempre va a ser aflictivo, igual que el enojo, igual que la codicia, igual que la avaricia. Pero la ignorancia, por ejemplo, sí podemos decir que debemos dividirla entre aflictiva y no aflictiva, porque no toda la ignorancia es aflictiva. Ni siquiera toda la malinterpretación de la realidad es aflictiva. La malinterpretación de la realidad interdependiente sí es una aflicción mental, pero la malinterpretación de la realidad de yo creer que Veracruz está hacia el norte del país, resultando que está hacia el sur, no es una aflicción mental, es una malinterpretación de la realidad porque Veracruz está hacia el sur de la Ciudad de México. Y si yo creo que está al norte, es una malinterpretación de la realidad, pero eso no es algo que va a contaminar mi mente y a quitarme la paz mental necesariamente. ¿Okay? El caso del miedo es muy similar. Yo sé que la plática se llama cómo vivir sin miedo y muchas veces decimos que no queremos vivir sin miedo, pero realmente hay que tomar en cuenta que de base el miedo no es una aflicción mental. No es una aflicción mental. El miedo no es otra cosa más que un instinto de protección que es, de hecho, muy importante para nuestra supervivencia, y si no fuera por el miedo, ni siquiera estaríamos tomando esta plática. ¿No es verdad? Si no fuera el miedo algo que está integrado en nuestra propia biología, no estaríamos aquí. ¿Desde cuándo la humanidad no se hubiera extinguido ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconciliarnos con el miedo y darnos cuenta que el miedo en sí no es algo negativo, es una alarma que nos indica que hay un peligro. Es como el dolor físico. El dolor físico no es agradable, pero ¿qué pasaría si el día de hoy nos quitaran el mecanismo de sentir dolor físico? Ya no habría una alarma que te indique cuando hay un daño a tu cuerpo. Y entonces podrías tener una úlcera o una fractura cervical y como no te duele nada, no irías al médico. Entonces el dolor físico es desagradable, pero sin embargo es importante. De hecho, por eso es desagradable, porque necesita ser una alerta, una alarma que nos indique que hay un daño y entonces hagamos algo al respecto. El miedo es muy similar. El miedo por naturaleza tiene que ser desagradable. Si el dolor físico fuera agradable, imagínense, te rompes la espalda y como es agradable, dices, ay, qué rico. Hoy no necesitamos ir al doctor como que estás doblado a la mitad. No, déjame aquí, esto se siente genial. Si el miedo fuera agradable, imagínense, se estaría incendiando la cueva de nuestros ancestros y dirían, no, espérate, vamos a quedarnos aquí, esto se siente
excepcional, esto es maravilloso, sentir miedo. Tiene, repito, que ser por naturaleza desagradable. Pero el problema de los seres humanos es que hemos creado una idea totalmente errónea de buscar lo agradable y eliminar lo desagradable. Y aunque parece lógico, en muchas ocasiones es un grave error. Tenemos que buscar lo importante y alejar lo que realmente, sobre todo a largo plazo, puede causar más sufrimiento para nosotros y para otros. Muchas cosas importantes en la vida no son agradables. Y muchas cosas que son agradables, de hecho, nos están destruyendo. Una droga, alcohol o tener adicción al sexo, en el momento en que lo estás llevando a cabo, puede ser agradable, ¿no es cierto? Sin embargo, puede estar destruyendo tu vida. O, en un ejemplo muy concreto, ir al dentista, pues no es la experiencia más agradable del mundo, ¿verdad? Sin embargo, es importante. Entonces, no todo lo agradable, no todas las experiencias de placer nos van a ayudar a crecer y van a terminar en experiencias de crecimiento y de paz interior. Ni tampoco las experiencias desagradables las deberíamos evitar todas. Hay experiencias desagradables que de hecho terminan siendo importantes. Aquí el punto es saber juzgar no tanto qué es agradable y desagradable, sino cuáles son importantes en el crecimiento espiritual y cuáles no. Desde la perspectiva del miedo, el primer punto es recordar que es maravilloso que tengamos miedo. Y si el día de hoy fuéramos literales en cuanto a nuestra plática de hoy y viviéramos sin miedo, pues el día de mañana, si salimos a la calle con protección, porque estamos en pandemia, nos podría fácilmente arrollar un auto, porque al verlo venir a toda velocidad no tendrías miedo y simplemente pasa por encima de ti. Ahora, cuando decimos quiero vivir sin miedo, no estamos hablando entonces de ninguno de esos tipos de miedos, ¿verdad? Estamos hablando no de los miedos como un mecanismo de protección, e incluso dentro de la práctica espiritual hay ciertos tipos de miedo que nos pueden llevar a crecer. A eso se le llama miedo saludable. Uno como budista puede tener miedo a un mal renacimiento, y si ese miedo a un mal renacimiento te ayuda a crecer y ser mejor, al final del día tu miedo te lleva a crecer espiritualmente y tu crecimiento espiritual termina consumiendo el miedo, ¿no es cierto? Entonces es un miedo temporal nada más, un tiempo temporal que impulsa tu práctica espiritual, pero que finalmente la práctica espiritual termina consumiendo al miedo que la creó y se convierte incluso en algo que te ayudó a crecer. De los miedos que estamos hablando son de los miedos aflictivos que son causados por la ignorancia. La ignorancia, sobre todo de la interdependencia que causa egocentrismo. Mientras tengamos egocentrismo o entre mayor sea nuestro egocentrismo o nuestra visión autocentrada, más miedos vamos a tener. Entre más estemos preocupados por yo, lo que a mí me pasa, cómo yo me siento, cómo es mi experiencia, yo y lo mío, yo y mi familia, vamos a estar tan centrados en nosotros que vamos a tener muchos miedos. Los grandes santos del pasado, en el budismo como Milarepa, o en tradiciones cristianas como San Francisco de Asís, no tenían miedo. Incluso San Francisco de Asís vivía en el bosque y no tenía miedo. ¿Por qué? Porque él no buscaba ser consolado, sino consolar. Él no buscaba ser amado, sino amar. No buscaba ser perdonado, sino perdonar. Una persona que no está tan centrada en sí misma, ¿qué miedo puede tener? Entonces, el primer paso para eliminar los miedos psicológicos, los miedos creados por nuestra propia mente, es bajarle 2, 3, 4, 5 rayitas a nuestra visión autocentrada, a nuestra excesiva preocupación por nosotros mismos. No estoy hablando de que no nos preocupemos por nosotros, estamos hablando de que más bien sucede algo muy extraño, porque entre más te preocupas por ti mismo, te llenas de más ansiedad y terminas sufriendo más. Mientras que cuando vuelcas tu corazón hacia otros, te vuelves más tranquilo y por tanto más feliz y con menos miedos. Es como si tanto quisieras ser feliz, aferrándote a yo ser feliz, que menos lo logras. Y cuando sueltas y ves por la felicidad de otros, sin desear tu propia felicidad, terminas cultivando las causas que a ti mismo o a ti mismo te hacen feliz. Es una paradoja muy extraña, ¿no es cierto? Pero realmente así es como funciona. Y ese es el punto principal de los miedos. Entonces, podemos decir que la base de todos los miedos es la ignorancia de la interdependencia que hace que nos preocupemos excesivamente por nosotros. 2,
la ignorancia de causa y efecto. La mala interpretación de causa y efecto es un ingrediente perfecto para el miedo y la ansiedad. Perfecto. Sobre todo porque está a su vez integrado con el egocentrismo. ¿A qué me refiero con malinterpretación de causa y efecto? A esta le podemos llamar también malinterpretación de la verdadera felicidad y sus causas. ¿Okay? Es lo mismo, es como un título alterno. Malinterpretación de la felicidad y sus causas, o de la verdadera felicidad y sus causas. ¿Qué significa esto? Para la filosofía budista hay acciones de cuerpo, palabra y mente que claramente son causa de bienestar. Bienestar a muchos niveles, pero sobre todo bienestar interior. Hay, repito, acciones claras de nuestra mente, de nuestro cuerpo y de nuestra palabra que van a nutrir, impulsar y desarrollar experiencias que van a culminar en paz interior. Y por otro lado, hay acciones de cuerpo, de palabra y de mente que nos van a llevar a experimentar sufrimiento. Esto, de una u otra manera, podemos decir que son las virtudes y las aflicciones. Por un lado y por el otro. Es decir, las virtudes como el amor, la compasión, la generosidad, la ética y la tolerancia, y las palabras y acciones físicas impulsadas por estas, ¿a ustedes qué se les ocurre? ¿Que van a ser causa de paz interior o causa de sufrimiento interno? Puedo ver con sus manos si me hacen uno, significa que estas virtudes son causa de felicidad, es decir, paz interior, o son causa de sufrimiento. ¿Qué se les ocurre que sean estas virtudes, como el amor, la compasión, la generosidad, la ética? ¿Causa de felicidad o de sufrimiento? De felicidad, muy bien. Ahora, aflicciones como el odio, el resentimiento, la codicia, los celos, la arrogancia, son causa, uno, de sufrimiento o dos, de felicidad. ¿Son causa de qué? ¿De sufrimiento o de felicidad? De sufrimiento, ¿verdad? Muy bien. Parece muy simple, ¿verdad? Pero la realidad es que si fuera tan simple como esto, el mundo estaría ahora sí que del otro lado, como decimos. Tanto nosotros como el mundo sería otra cosa. ¿Qué está sucediendo? Otra vez está sucediendo lo mismo. Lo entendemos intelectualmente, pero hay algo en nuestra experiencia que no va acorde de lo que entendemos. Podemos entender que el odio, la codicia, el resentimiento, el despecho es algo que nos hace sufrir y que crea un mundo peor, y que el amor, la compasión, la generosidad, la ética y la tolerancia nos lleva a sufrir a nosotros y crea un mundo peor. Pero hay algo en nuestra vida diaria y en nuestra experiencia y nuestras acciones cotidianas que parece que no van acorde. ¿Por qué? Porque seguimos sintiendo envidia, seguimos sintiendo celos, despecho, resentimiento, ¿no es verdad? Y ahí nos cuesta mucho trabajo tener amor, compasión, generosidad, ética y tolerancia. Honestamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Otra vez hay una discrepancia entre la realidad y la percepción, incluso entre la realidad que podemos aceptar intelectualmente y la experiencia de nuestra vida diaria, de cómo nos estamos comportando. Y si esto nos pasa a nosotros, que estamos tratando de hacer un esfuerzo, incluso tomando cursos y perteneciendo a un grupo que busca fomentar estos valores, pues imagínense en la sociedad en general. Entonces, eso se llama mala interpretación de causa y efecto. Que hay acciones de cuerpo, palabra y mente que claramente son causa de felicidad, y hay otras que claramente son causa de sufrimiento, pero las tenemos al revés. Y díganme si no es cierto. ¿Por qué las tenemos al revés? Porque incluso a nivel de nuestra sociedad nos decimos cosas como, no sabes lo bien que me fue una persona que preguntó por el producto, le dije que le iba a funcionar para esto, aunque realmente no le funciona de esa manera y se lo vendí. O sea, ahí estamos hablando de deshonestidad, estamos hablando de arrogancia, estamos hablando de muchas aflicciones mentales que son causa de sufrimiento, y esa persona las ve como si fueran causa de felicidad. ¿Verdad? O las típicas cosas que nos decimos de ya no andes ayudando a otros, tú, luego tú y después tú, ni de tu familia son, de que lloran en mi casa, que lloren en la suya, que lloren en la suya. Todas esas cosas que nos decimos realmente
significa que vemos las causas de la felicidad como si fueran causas de sufrimiento. No practiques la generosidad porque ayudas a otros. Entonces, creemos que las causas, aunque intelectualmente a veces lo entendemos, hay una parte de nosotros que confunde las causas de felicidad con las de sufrimiento con las de felicidad. Y esas expectativas falsas de felicidad nos arrastran a diferentes tipos de miedos, a muchísimos tipos de miedos. Les voy a dar una fórmula perfecta para el miedo. Lo único que tenemos que hacer para vivir con miedo es proyectar una expectativa de felicidad en cualquier cosa, persona, experiencia, lugar, lo que ustedes quieran, que no sea nuestro propio desarrollo interior. Para vivir con miedo, lo único que necesitas es poner tu expectativa de felicidad fuera de tu propia mente. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho antes que lo único que me puede hacer feliz es mi propio desarrollo mental. Por tanto, si yo espero que alguien más me haga feliz, que por ir a algún lugar voy a ser feliz, que al comprarme algo voy a ser feliz, que involucrarme con objetos de los sentidos voy a ser feliz, no solamente eso contradice la realidad, sino que va a crear una expectativa falsa que nos va a hacer vivir con ansiedad y con aferramiento de algo que de hecho es imposible que nos haga felices. ¿Sí me explico? Voy a poner un ejemplo específico, un ejemplo que viene mucho de la cultura latina. Supongo que en Argentina también han tenido este tipo de traumas causados. Este tipo de traumas causados en parte por las películas de Walt Disney y en parte por las telenovelas, aquí las telenovelas mexicanas, y en Argentina pues las que vean ustedes ya sea de allá o de otros lugares, que es la historia con la que muchos de nosotros crecimos, de las chicas queriendo encontrar a su príncipe azul y los chicos viéndose en la posición de tener que ser un príncipe azul. Expresado en la frase, quiero encontrar a alguien que me haga feliz. ¿Quién de nosotras o de nosotros no ha expresado o pensado algo similar a esto? Y quiero encontrar a alguien que me haga feliz. Al tú tener la expectativa de que alguien te va a poder hacer feliz, o sea que estás esperando que alguien te haga feliz, básicamente no te queda de otra más que sufrir. Antes, durante y después. Antes, durante y después. Porque primero vas a sufrir porque no encuentras a aquella persona que tú esperas que te haga feliz. Yo no puedo ser feliz, quiero encontrar a alguien que me haga feliz. Entonces sufro porque no encuentro a alguien que me haga feliz. ¿No es cierto? Ahora, ya encontré a alguien que creo que me puede hacer feliz. ¿Ya voy a dejar de sufrir? No, ahora sufro por miedo a perder a la persona que siento que me haga o que me hace feliz. Y cuando pierdas a esa persona tarde o temprano, ya sea porque él o ella se va o tú ya te estás yendo de este mundo, entonces viene el sufrimiento por separarte de esa persona que tú pusiste la expectativa de que te haga feliz. Y todo proviene por una percepción errónea de creer que la responsabilidad de ser feliz viene de alguien más. Ahora, claro que puedes ser feliz con alguien, pero una cosa es decir, yo soy feliz con mi pareja porque juntos estamos cultivando valores como el amor, la compasión, nos ayudamos a entendernos mejor y cultivar sabiduría, paciencia y otras virtudes. Claro que puedes ser feliz con alguien. Una cosa es que seas feliz con alguien porque juntos están cultivando virtudes que son la causa de la felicidad, y otra cosa es esa idea de quiero encontrar a alguien que me haga feliz. Es una gran diferencia, ¿me explico? Tampoco estoy diciendo que esté mal que te compres cosas. Una cosa es que te compres algo que te gusta, no solo lo que necesites, ¿me explico? Si algo que te gusta, trabajas, está bien. Una cosa es que te compres algo y otra cosa es que en ese comprarte algo hay una expectativa de que ese objeto va a llenar tus vacíos emocionales. Realmente hay una expectativa de que esos zapatos o esa bolsa o eso que me voy a comer o eso emocionalmente me ayude a estar mejor. Y no hay objeto en el mundo que sea capaz de llenar huecos emocionales. Hasta la fecha no se ha inventado. Y si lo inventan, paténtenlo luego, porque seguro va a ser un éxito, pero no existe realmente.
Entonces, cuando tú le das el peso a un objeto de que llene tus vacíos emocionales, es una expectativa falsa de felicidad y vas a tener otra vez miedo antes, durante y después. Primero miedo porque ansiedad o estrés, sufrimiento, porque no tengo eso que yo quiero. Me tengo que salir. Ese coche, o esa casa, o esos zapatos, o esa bolsa, lo que sea. Luego, cuando ya lo tienes, bueno, qué bueno, ya compraste lo que te puede hacer feliz. Qué padre, qué maravilloso, ya no vas a sufrir porque ya lo tienes. No, ahora sufres porque lo tienes. Primero sufres porque no lo tienes y cuando lo tienes, ahora sufres porque lo tienes. ¿Por qué? Por miedo a perderlo, porque ahí pusiste tus expectativas de felicidad. Y cuando lo pierdas, o cuando se desgaste, cuando te lo rayen, o cuando se rompa, entonces sufres otra vez. Lo que tenemos que hacer es cortar las expectativas de felicidad en cualquier cosa que no sea nuestro propio desarrollo interior. De otra manera, no vamos a dejar de vivir sin miedo. Entonces, no solamente las expectativas falsas de felicidad van a nutrir nuestros miedos, sino que a su vez también se van a integrar y van a estar otras expectativas falsas de felicidad acompañando a esto, que es, digamos, un tercer tipo de ignorancia, que es la ignorancia de la transitoriedad. Básicamente, todo con lo que nos relacionamos es transitorio, ¿no es cierto? Todo está en un constante cambio y es efímero. Absolutamente todo con lo que nos relacionamos, nuestro cuerpo, nuestra mente, objetos de uso, las personas, el mundo, experiencias, la salud, la enfermedad, el coronavirus, todo es transitorio. Pero ¿qué pasa cuando, por un lado, estamos muy centrados en nosotros y por otro, tenemos muchas expectativas falsas de felicidad? En el momento en que tú creas haber encontrado algo o alguien que te puede hacer feliz, aunque la realidad es que todo lo que se junta se separa, todo lo que se acumula se gasta, todo lo que sube baja, todo lo que nace muere, vas a negar totalmente esa realidad, deseando que lo que se junta no se separe, que lo que se acumula no se gaste, que lo que suba no baje y que lo que nace no muera. Y por eso seguimos sufriendo. Por eso la propia incapacidad de aceptar nuestra vejez, nuestra muerte o también la transición de nuestros seres queridos. Lo que nos hace sufrir no es que nuestros seres queridos hayan muerto, o lo que nos da miedo no es por el hecho de que ellos puedan morir o nosotros podamos morir, no es el hecho, es nuestra idea errónea, nuestra percepción errónea que se aferra a un mundo estático y permanente cuando la realidad es que es totalmente fluctuante y efímero. Es la percepción errónea de la realidad la que nos está haciendo sufrir, no la realidad misma. En concreto, sufrimos porque lo que se junta se separa o sufrimos por la incapacidad de aceptar de que lo que se junta se separa. ¿Por qué sufrimos? ¿Por el hecho en sí de que lo que se junta se separa o más bien por nuestra incapacidad interior de aceptar que lo que se junta se separa? ¿De dónde viene el sufrimiento? De esa incapacidad, ¿no es verdad? Entonces, esas tres malinterpretaciones de la realidad son a nivel psicológico la base de los miedos más profundos y de la ansiedad y del estrés y de la inconformidad y de en sí de las aflicciones mentales. Pero en el miedo es muy puntual. Repito, tienes por un lado una excesiva preocupación de ti mismo, ¿no? Yo quiero estar bien, ¿sí? Y aparte, ¿qué cosas decimos? Fíjense, vamos a poner en el mismo ejemplo. Yo quiero estar bien y yo quiero ser feliz y yo quiero encontrar a alguien que me ame, que me cuide, que me proteja, que me entienda, que me lleve, que me compre, que me aguante mis caprichos, que me aguante mis berrinches. Oye, espérate, me explico, o sea, ¿cuánto dinero tienes para comprar un esclavo? O sea, lo que tú quieres es comprar un esclavo de tu egocentrismo, o sea, quieres comprar a alguien que a lo que se dedique es nutrir simple y sencillamente tus expectativas de estar alimentando tu ego todo el tiempo. Pues eso no es, creo, la búsqueda adecuada de una pareja o de una amistad, ¿no es cierto?
Entonces, cuando decimos quiero a alguien que me ame, que me comprenda, que me lleve, que me traiga, que me complazca, realmente lo que estamos buscando es un sirviente de nuestro ego. Y ahí hay una expectativa errónea de felicidad que va a hacer que mientras no lo encontremos, sufro porque no lo tengo. Cuando ya lo encontré, o creo haberlo encontrado, sufro por miedo a perderlo. Y cuando lo pierda, sufro, entonces porque ya lo perdí. Y dentro de este mismo esquema está este aferramiento a la permanencia, ¿sí?, que nos impide precisamente aceptar lo que es natural. Que cuando te juntas con alguien, lo natural es la separación. Y en cualquier momento puede haber separación. Pero lo bonito de reconocer eso es que la gente cree que el desapego te hace una persona fría o te hace una persona pues que ya no le importa tanto las cosas o las personas o que se vuelve distante. Y eso no puede estar más alejado de la verdad. El verdadero desapego significa que comprendes que esta relación no va a durar para siempre y que por tanto hoy y solo hoy es el día para amar, para comprender, para estar presente, para escuchar y para terminar conflictos, lo cual, de hecho, termina generando mejores relaciones. Las peores relaciones son las que creen que vamos a estar juntos por siempre, entonces nos peleamos, ahí luego vemos, ahí luego lo arreglamos, las que tienen esa idea fija de que ahí vamos a estar siempre. Cuando tú sabes que realmente las relaciones son efímeras y se van a acabar y se pueden acabar en cualquier tiempo, las cuidas más. Y como las cuidas más y las valoras más y estás presente en el aquí y ahora, de hecho se convierten en mejores relaciones. ¿No es cierto? Entonces, el desapego crea una visión acorde a la realidad que te hace valorar las cosas en el aquí y ahora y por tanto es mucho mejor para nuestro propio crecimiento y para nuestras propias relaciones y vivencias con personas, con lugares y con nosotros mismos. Entonces, en esencia hay muchas cosas que podría mencionar con ustedes acerca del miedo, pero me gustaría escuchar si tienen algunas preguntas. Básicamente, yo lo que recomendaría es tener mucho cuidado con estos tres aspectos, que es la mala interpretación de la interdependencia, que nos hace preocuparnos excesivamente por nosotros, por esa sensación de estar fragmentados de otros, y que creo que esta pandemia es una gran enseñanza para darnos cuenta a nivel profundo de lo interconectados que estamos. 2, cuidado con las expectativas falsas de felicidad, porque ahí es donde es como un cultivo para los miedos, un perfecto cultivo para los miedos. Y también, mientras sigamos esperando que lo que se junta no se separe o lo que se acumule no se gaste, es una negación de la realidad, que toda negación de la realidad a esos niveles va a terminar en sufrimiento. Nada más déjenme para finalizar esta parte y ahora sí escuchar sus preguntas, hablarles de 3 cualidades de la mente humana que pueden ser causa de un increíble desarrollo y bienestar a muchos niveles cuando son utilizados adecuadamente, pero que también se pueden convertir en nuestra peor pesadilla cuando no los regulamos de forma adecuada. Y estas 3 cualidades de la mente humana son la capacidad de recordar eventos muy distantes en el pasado, de proyectar todo tipo de escenarios en el futuro y la utilización de la imaginación. No hay ningún animal en el mundo que tenga estas capacidades a nivel que un ser humano. Sí, muchos animales tienen la capacidad de recordar, por supuesto, y de pensar cosas a futuro, por supuesto que lo tienen, incluso de imaginación. Hace poco estaba leyendo un artículo, de hecho, en la descendencia del hombre, Darwin escribe acerca de esto. Darwin decía que él pensaba que los animales, cuando menos algunos animales, sí tenían la capacidad de imaginar. Y Darwin decía que es por el simple hecho de que tenían la capacidad de soñar. Es fácil darte cuenta que los animales pueden soñar por el movimiento de los ojos y algunas cosas que suceden en los humanos también. Entonces Darwin decía que si los animales pueden soñar, es lógico pensar que puedan imaginar también. Pero no creo que a nivel que los seres humanos. Y
hay que tener mucho cuidado con estas capacidades humanas porque, repito, es como energía nuclear. Pueden ser causa de un crecimiento incluso espiritual maravilloso, pero también se están convirtiendo hoy en día en nuestra peor pesadilla. ¿Por qué? Porque vivimos llenos de resentimiento y de despecho, porque no podemos dejar de recordar el pasado y lo que nos hicieron y revivirlo constantemente. ¿Por qué tenemos tanta ansiedad? Porque estamos proyectando hacia el futuro, imaginándonos qué va a pasar cuando sea grande, qué me va a cuidar y el coronavirus, cuándo va a acabar, y no podemos dejar de estar o en el pasado o en el futuro. Por eso las técnicas de concentración unipuntual, como el ejercicio que hicimos al inicio, ayudan mucho para traer la mente más al presente. Y también, aunque imaginar es algo maravilloso, hay que estar alertas de una excesiva imaginación no virtuosa, en el cual simplemente imaginamos y el coronavirus, y entonces ¿qué me va a pasar? Y si nos infectamos todos, si nos convertimos en zombies, si nos comemos unos a otros, se va a acabar el planeta. ¿Sí me explico? O sea, el uso de la imaginación también de una manera incongruente y sin bases en la virtud y en el crecimiento puede hacernos mucho daño. Entonces serían como estos dos bloques de 3 aspectos los que me gustaría que tengamos en cuenta. O sea, el bloque de tener cuidado con las malinterpretaciones de la realidad interdependiente, de causa y efecto y de transitoriedad, y el bloque del potencial de la mente humana, que puede ser maravilloso, pero que hay que tener cuidado cuando estamos solamente recordando el pasado o proyectando hacia el futuro, para lo cual las técnicas de concentración unipuntual, el mindfulness, ayudan mucho a mantenernos más en el presente, y también que la imaginación es algo maravilloso, pero hay que saberlo regular de manera apropiada para que no estén catalizando todas estas alertas de miedo o de ansiedad unidas precisamente a estas malinterpretaciones de la realidad. Y entonces, aunque hay muchas otras cosas que podría comentar, creo que con esto espero que nos estemos llevando una buena reflexión. Y si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, no sé si Betty nos pueda explicar cómo o bueno, más bien a mí, a lo mejor ustedes ya saben bien, cómo coordinan esta parte de las preguntas y respuestas. Claro que sí, pueden hacer su pregunta. Recuerden, no hay preguntas insanas, no hay preguntas que no sean interesantes. Todas, aunque las sientan ustedes en su mente que no es muy fuerte o es muy simple, todas tienen una respuesta. Entonces los invito a que hagan su pregunta. Pueden levantar la mano si alguien está hablando, o por vía chat también se pueden hacer. ¿Alguien por ahí tiene alguna pregunta? Sí. Todos. Néstor, adelante, Néstor. Néstor. Sí, algunas veces la necesidad de la comodidad nos lleva a acercarnos de materiales, y eso también genera en algunas ocasiones apegos. El punto es encontrar ese equilibrio donde lo material me permite estar cómodo, pero no me haga sentir que tengo miedo de perderlo. Gracias, Néstor. Sí, totalmente. Lo que pasa es que nuestra línea de causalidad en lo que consideramos el bienestar en Occidente básicamente está al revés, y esa es una de las razones por las cuales incluso tenemos tanto apego a bienes materiales. De una otra manera, sentimos que para ser necesito hacer, y para hacer necesito tener. O sea, entonces nos llenamos de cosas con la idea de que teniendo esas cosas vamos a poder hacer, y haciendo vamos a poder ser. Pero realmente esa es una línea causal muy materialista, precisamente, que creo que podemos observar que no hay forma en la que podamos seguirla llevando a cabo y esperando paz interior. Primero necesitamos ser, es decir, cultivarnos como seres humanos, practicar esas virtudes como el amor, la compasión, la generosidad, la ética. A partir de lo que eres o quién eres como ser humano, vas a poder hacer muchas cosas maravillosas, que van a ser la expresión natural de todas esas virtudes. Y a través
de esas expresiones, también, claro, que van a haber manifestaciones materiales de ellos, que es el verdadero significado de la abundancia, que tengas lo necesario para llevar a cabo o que tengas lo necesario para poder vivir de manera cómoda en tu propia espiritualidad. Abundancia para algunos puede ser tener 2 cosas y para algunos puede significar tener 200 cosas. El punto es internamente la abundancia, que es esa total satisfacción y estar satisfecho, o sea, satisfacción en el sentido de, aunque puedas tener más cosas, realmente no hay una ansia o un aferramiento que te hace sentir que es por tener más cosas que vas a lograr ser más como ser humano. Entonces, es hasta que no logremos cambiar esa línea de causalidad, primero siendo un ser humano y después haciendo cosas en base a ello, y las cosas solitas van a llegar, en esa otra línea siempre va a haber una ansia de querer estar acumulando bienes materiales, y de una u otra manera se vuelve como tomar agua salada, porque cuando obtienes más cosas, hay una parte de tu ser que todavía se siente inconforme, y lo que concluyes es que ahora necesito más cosas. Ya tengo 1,000 pesos, pero me sigo sintiendo insatisfecho. Pero con 10,000 seguramente sí me siento satisfecho. Obtienes los 10,000, pero te sigues sintiendo insatisfecho y concluyes que necesitas 1,000,000. Entonces, hasta que no le demos vuelta a esa situación y empecemos por el cultivo interior, es difícil que podamos encontrarle fin a eso y, por tanto, una verdadera estabilidad. Gracias. Tenemos preguntas en el chat, venerable. Okay. Claro, déjenme leerlas. A ver. En la meditación tibetana usan mucho las prácticas imaginativas meditativas. ¿No son alimentadoras de la imaginación no sana, que nos aleja de la percepción de la realidad? No, por supuesto que no, al contrario. Por ejemplo, el ideal de la compasión más profundo y avanzado que existe en la tradición budista es a lo que se le conoce como bodhicitta, que es la mente altruista que busca liberar a todos los seres del sufrimiento. Y hay un tipo de desarrollo de bodhicitta, o sea, cultivo en cuanto a la práctica, que se llama la bodhicitta, que es como un pastor, que significa que así como un pastorcito o una pastorcita llevan a su rebaño a un lugar seguro, y ya cuando su rebaño está en ese lugar seguro, ellos mismos ya descansan, la bodhicitta, que es como un pastor, se cultiva a través de desear primero llevar a todos los seres a la iluminación, y ya que hayas colocado a todos los seres en la iluminación, ya tú te iluminas, por así decirlo. Eso técnicamente es imposible. Esto no se puede hacer, o sea, no hay forma en que de hecho tú liberes a todos los seres del sufrimiento, ¿verdad? Ni siquiera eso se puede. Técnicamente pareciera ser una idea errónea. ¿Por qué una idea errónea? Porque ni siquiera tú puedes eliminar el sufrimiento de otros, ni tampoco puedes llevarlos al estado de iluminación y luego iluminarte tú. Sin embargo, ¿por qué no se considera negativa, aunque técnicamente es una percepción, aunque técnicamente pareciera ser una percepción de la realidad? La respuesta es porque lo estás haciendo como un entrenamiento para cultivar compasión, que es una virtud importantísima para ti y para los demás. No está contaminada por la base de error. Aunque es algo imposible, la razón de llevarlo a cabo es para cultivar compasión. Y desde esa perspectiva, no se considera algo engañoso. ¿Ok? Entonces, hay muchos tipos de meditaciones donde se usa la imaginación, cosas que no existen, pero como lo que están causando es desarrollo de compasión y de sabiduría, son totalmente válidas. Mientras que si tú estás diciendo algo que es totalmente verídico, o a lo mejor estás viendo algo que es totalmente certero, pero eso está generando arrogancia o está generando despecho, resentimiento, pues al final del día, pues qué tanto beneficio tendría, ¿no es cierto? Entonces, en lo que se enfoca el budismo es en buscar que tanto en la práctica como en el resultado esté implícita la virtud. Y en ese sentido no es una visión errónea por la forma en la que se practica y el resultado. Pues, espero que con eso se responda. En el chat y... luego sigue Juanita Morales. Ok, sí, déjenme, claro que sí, déjenme leer esta del chat y ahorita voy con
Con Juanita, con mucho gusto. La forma más concreta de eliminar o en todo caso atenuar el ego es observar las tres características de la existencia, anicca, dukkha y anatta. Yo siento que si el egocentrismo significa preocuparte demasiado por ti mismo, es lógico pensar que para eliminarlo tienes que llevar a algo que sea un antídoto directo contra ello. Hay cosas que pueden ayudar, sin duda, pero una cosa es elementos que ayudan y hay lo que se llaman antídotos directos. Por ejemplo, la compasión puede ayudar a eliminar la ignorancia, sí, pero no es el antídoto directo contra la ignorancia. El antídoto directo contra la ignorancia, pues es la sabiduría. Si la ignorancia es la malinterpretación activa de la realidad, pues lo que la va a eliminar es el conocimiento profundo de la realidad. Por tanto, el antídoto más profundo para el egocentrismo es, por un lado, la compasión, que es volcarte hacia ver por otros, lo cual va a hacer que veas menos por ti mismo, de manera aferrada, y eso directamente va a estar contrarrestando esa visión autocentrada. Y por otro lado, la sabiduría, específicamente de la interdependencia, que va a tratar de comprender no solo intelectualmente, sino como una experiencia que realmente yo y otros no es más que un aspecto relativo, pero que no hay un yo verdaderamente separado de los demás. Es como cuando dices aquí y allá. Aquí y allá es algo relativo, dependiendo en dónde estés parado. Yo y otros lo percibes desde el observador que está de este lado, pero desde una perspectiva objetiva, como un tercer observador, pues no hay un yo y otro, simplemente pues son seres humanos y seres sintientes conviviendo, ¿no es cierto? Pues un poco es ponerte como un tercer observador, salirte desde este centro, ponerte como un tercer observador y decir, ¿por qué esa persona que está sentado ahí, Lobsang, es más importante que todos los seres sintientes? Desde una forma objetiva, ¿este Lobsang que está sentado ahí es más importante que todos los demás? Pues claro que no. Esas sensaciones desde un egocentrismo. Entonces, ese tipo de sabiduría, a su vez, va a nutrir también la capacidad de sentirnos más conectados con otros, y eso en sí mismo también es una causa para preocuparnos sinceramente por otros, que es la puerta de entrada a la compasión. O sea, yo diría que en sentido práctico, por eso decía que el coronavirus es una gran enseñanza, porque nos está ayudando a entender cómo no solamente estamos interconectados de manera profunda con nuestros familiares y amigos, sino que realmente nos necesitamos. Todo el mundo y todo el planeta y todos los seres nos necesitamos tanto. Y creo que si logramos captar esa enseñanza, vamos a poder salir fortalecidos apreciando profundamente a los demás. Y repito, una vez que aprecias a otros, has abierto la puerta para el desarrollo de la compasión y, por tanto, para ir erradicando el egocentrismo. Y, por tanto, para vencer el miedo, sin duda. Muy bien. ¿Quién tenía? Juanita, ¿tenía una pregunta por ahí? Después va Rocío. Ok, adelante. Juanita, no, está cerrado todo, permítame. ¿Sí me escuchan? Ya. A ver, la persona que es egocentrista, ¿en su interior tiene miedo? Gracias. Sí, definitivamente hay que entender que hay diferentes niveles de egocentrismo y hay que ser sensible con los términos que utilizo porque obviamente pueden ser percibidos de diferentes maneras, dependiendo de culturas y de estudios y de vivencias, por supuesto. Pero aquí es importante que, como yo mencionaba anteriormente, no nos quedemos con la idea de que egocentrismo y por tanto ser egocentrista necesariamente lo tengamos que ver en un plano muy burdo o muy manifiesto. Porque creo que en Occidente a veces tenemos la idea de que alguien egocentrista o alguien con egocentrismo es alguien que se vuelve déspota o que se vuelve arrogante o grosero y demás. Y no estamos hablando en esos términos necesariamente, estamos hablando egocentrismo en el sentido literal. Ego es yo
egocentrismo es centrado en ti. O sea, nuestra experiencia, honestamente, no está centrada en los demás, está centrada en nosotros y en lo mío, ¿verdad? Cuando estamos centrados en nosotros y en lo mío, creo que definitivamente sí, siempre va a haber miedos. Y de hecho, esos no solo miedos, sino aflicciones mentales de todo tipo. Y una forma en la que podemos entender cómo el egocentrismo se manifiesta en aflicciones mentales que pareciera que no son parte de lo que normalmente llamamos egocentrismo es la depresión, precisamente. Para mí la depresión es un claro indicador de un fuerte egocentrismo. Nosotros, repito, tendemos a creer que el egocentrismo se va a manifestar siendo déspota, grosero y arrogante, pero no. Una persona deprimida, ¿por qué se va a deprimir? ¿Por qué alguien se deprime? Porque nadie me toma en cuenta, no me quieren, no me escuchan, no me comprenden, no me atienden, nadie me voltea a ver, nadie me pone like. Está centrado en ti, por eso te deprimes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, claro, no solo el miedo, sino muchas aflicciones mentales, básicamente todas las aflicciones mentales van a partir de una mente centrada o de una persona centrada en sí misma, de lo cual hay diferentes niveles, pero más o menos, un nivel más sutil o más burdo, definitivamente sí. Es más, en breve podemos decir que la raíz del sufrimiento es la ignorancia, es lo que habíamos dicho, pero acuérdense este esquema. La ignorancia es lo que crea el egocentrismo. La ignorancia, que es la malinterpretación de la realidad que hace que percibamos un mundo fragmentado, es lo que origina el egocentrismo. Y del egocentrismo, el apego y la aversión. Y del apego y la aversión y ese egocentrismo manifestado a través de la ignorancia, todas las demás aflicciones. Y todas las demás aflicciones son las que causan el sufrimiento. Por tanto, de hecho, el egocentrismo es la base de todo el sufrimiento, causado por ignorancia, pero es el egocentrismo activamente el que causa todo nuestro sufrimiento. No solo el miedo, todo el sufrimiento. Muy bien. ¿Quién continuaba con la pregunta? ¿Tiene otra pregunta? Sí, buenas noches. Venerable, quiero consultarle algo. Lo que pasa es que nosotros, de alguna manera, hemos vivido la pérdida de familiares en línea directa como muy seguido, ¿no? No ha sido por el COVID, han sido por pues, ciclos que de alguna manera pues, nos ha dolido mucho, pero también lo hemos entendido como ciclos, ¿no? Sin embargo, pues sí nos han sido difíciles porque pues han sido seguidos. De alguna manera también yo he entendido que pues venimos sin nada, ¿no? Y nos vamos sin nada. Pero hay una situación que a mí me pasa que yo soy muy apegada, no a que tenga yo cosas, por ejemplo, pero si, por ejemplo, a mi madre le gustaba mucho una cosa, ¿no? Ese artículo yo lo guardo y lo cuido porque era algo que ella amaba. Entonces, yo no sé si de alguna manera esto está mal, ¿no? Por lo que explica del apego y el ego, ¿no? Otra situación que también me sucede es que ahorita con esto del COVID, pues mi esposo tiene un trabajo que es complicado y también es muy, bueno, sabemos que esto del COVID puede ser en cualquier lado, pero por su labor que él hace, pues es más susceptible a tener esta situación, pero yo lo cuido demasiado. Entonces, a veces por estas pérdidas, a lo mejor yo también estoy, pues en la situación de que yo tampoco quiero perderlo, ¿no? O que él me pierda. No sé si eso está mal. No se trata de que esté mal o bien, o sea, yo creo que todo lo que sea parte de la autoobservación y la introspección, que de ahí surge la pregunta, es bueno y es excelente, en el sentido de que estamos observando nuestra conducta y a qué nos lleva. El punto más importante no es tanto si lo guardas o lo das, sino
¿qué es lo que hay detrás de guardarlo o de darlo? ¿Mm? Porque también deshaciéndote del objeto no te vas a deshacer del apego, ¿verdad? Necesariamente, o sea, no son los objetos en sí los que están causando el problema, sino es la manera en la que nos relacionamos, no importa tanto si lo tienes o no lo tienes, ¿ok? En los textos budistas se dice que puedes tener solo un bastón, o sea, puedes decirte renunciante y tener solo un bastón y tenerle apego a tu bastón, o a lo mejor hasta a tu imagen de renunciante, es decir, yo no tengo nada, nada más un bastón, soy un gran ser. Eso también es apego. Entonces, yo diría que no te precipites tampoco en darlo, o sea, tampoco es de decir, es que tomé un curso o escuché una plática donde se me dice que no hay que tenerle apego a las cosas, voy y lo regalo. O sea, ni siquiera a veces es apropiado porque estamos tratando de ponernos en una situación o en una experiencia que no estamos realmente. Más bien yo lo que te diría es que poco a poco vayas teniendo un proceso con esos objetos en los que vayas trasplantando la emoción o el recuerdo que te dan a una experiencia de aprendizaje y virtud que tarde o temprano te lleve a que ya no necesites el objeto. Es decir, os voy a contar una historia brevemente. Mi mamá falleció ya también hace más o menos 11 años y hasta hace poco, relativamente poco, hace como un año, yo todavía tenía un mala, un rosario budista que había comprado con ella en la India, hace muchos años, cuando estuve con ella en la India, lo compré junto con ella en Dharamsala, donde vive su santidad el Dalai Lama, y eso me recordaba mucho a ella. Y hace un año más o menos, Ivonne, mi esposa y yo estábamos de viaje, y olvidé el rosario en el hotel. Y al principio, pues sí, llamamos al hotel para ver si estaba ahí y todo. Y honestamente, si hubiera hecho un esfuerzo realmente por recuperarlo, lo hubiera podido hacer. O sea, hubiéramos ido allá, hubiera hablado y mándenmelo, por favor, es súper importante y demás. Pero me di cuenta que al final del día lo importante no era ni el rosario como objeto, y que finalmente el recuerdo de mi madre con ese amor, ese cariño y ese acompañamiento estaba presente independientemente de ese objeto o no. ¿Sí me explico? Entonces, ese es tipo de proceso el que es más importante. O sea, no es que te tengas que deshacer del objeto, sino más bien, si el objeto te recuerda a una persona y ese recuerdo es algo hermoso, sobre todo que te ayuda a cultivar virtudes como el agradecimiento y demás, ese es el punto importante, pero no el objeto. Si después está el objeto, no es tan trascendental, pero no lo des hasta que tú misma sepas que ahí está el objeto y no tiene nada malo que lo tenga, pero tampoco tiene nada malo si lo pierde. Naturalmente se va a dar a través de ese proceso. Ahora, es normal, obviamente, que cuando nosotros tenemos pérdidas, se cree en nosotros una experiencia de sobreprotección hacia otros seres queridos y también tenemos que ser pacientes con eso. Creo que muchas veces el error que cometemos es precisamente impulsarnos a querer llevar a cabo acciones que no están en el momento que estamos viviendo realmente, porque lo escuchamos de alguien más. Y el duelo es algo que definitivamente tenemos que tener paciencia, y creo yo, y estoy de acuerdo con aquellos que dicen que un duelo tiene que tener un proceso de un año. O sea, de un año, porque se cierran ciclos de el cumpleaños que ya no va a estar y la Navidad que ya no va a estar. Y dentro de ese año también hay que cuidarnos y permitirnos experimentar y observar cosas. Pero poco a poco tenemos que ir también asegurándonos de que no estemos negando la realidad. O sea, no ponernos en la posición de no pasa nada y bueno, la gente muere, da igual, acaba de fallecer un ser querido la semana pasada, pero bueno, todo lo que se separa y todo está bien, no sería sano. Pero también, claro, si ya llevas 2, 3, 4 años y no aceptas la realidad, pues está como que pasa, ¿me explico? Entonces hay que ser pacientes, pero como siempre digo, con buena técnica y constancia, poco a poco vamos a ir viendo los resultados de forma más gradual. Y ahorita si estás en una parte de sobreprotección y demás, es natural porque es una proyección también de no querer perder a alguien. Yo creo que no querer perder a alguien, claro que puede tener cierto elemento de apego, pero también es una expresión del amor, ¿me explico? O sea, también sería un poco extraño decirle a tu pareja, pues te amo, pero pues, si te vas el día de hoy me da igual.
¿no es cierto? O sea, yo no se lo digo a mi esposa, realmente no lo siento así en mi corazón. O sea, te amo, pero si el día de hoy desapareces, la verdad es que pues ni me quita ni me da nada. O sea, me quedo exactamente igual y me da lo mismo. Estaría mintiendo totalmente. Y aunque hay una parte de apego, que es lógico, lo importante no es que no haya apego, sino que cuando menos sea muchísimo más el amor que el apego. O sea, si es un 90% amor y un 10% apego, no nos preocupemos tanto. Pero a mí lo que me preocupa es cuando realmente es una relación donde yo quiero que me amen, que me comprendan, y donde realmente es ponernos en el centro y no hay una comunicación sana, ¿ok? Entonces, esto que estás viviendo está totalmente bien y yo creo que está bien. También hay que tener cuidado de que no se desborde, ¿sí? Pero trata de vivirlo como una expresión de amor, y que es una expresión de amor el hecho de que cuides a esa persona, y mientras no se desborde al grado de que sea malinterpretación de la realidad o que ya tarde demasiado tiempo y no hayamos logrado asentar cosas a través de nuestra práctica y nuestra aceptación, es parte de eso, y creo que es una manifestación del amor en cierto sentido, y no hay problema que haya un apego ahí, porque es más el amor, y al final del día es parte de las relaciones humanas, ¿verdad? O sea, no todos estamos en el nivel de Buda, donde no hay absolutamente ningún porcentaje de apego, pero cuando menos, repito, asegurarnos que sea un apego, a lo mejor, que es un poco como condimento del amor, ¿sí? Un poquito de sal y pimienta en la relación, y no que le echamos tanto condimento que está como esas comidas de la India que de verdad no te las puedes ni comer, y se los digo por experiencia, ¿ok? No menos sería algo así. Gracias. De nada, Rocío. ¿Alguna otra pregunta? No, nadie más. A ver, por acá. Perfecto. Con esta cerramos el ciclo de preguntas y respuestas. Ok. Perdón, abre tu audio porque... Sí. Bueno, a mí no me quedó muy claro. Dijiste que había 3 cosas importantes: la capacidad de recordar, proyectar todo tipo de escenarios y la capacidad de pensar cosas a futuro. Eso como que me lo podrías explicar en algún ejemplo, porque como que no me quedó muy claro. Ok, ¿cuál es tu nombre, perdón? Porque como no lo tienes escrito. Ay, perdón, Tere. Tere, gracias, Tere. Sí, son 3 cualidades humanas que un animal tiene al nivel que nosotros. Precisamente, por un lado tenemos la capacidad de recordar cosas muy en el pasado. ¿Quién se está escuchando? ¿Alguien que ha habilitado su micrófono? Hay uno que dice Huawei aquí. Ok, creo que ya se quitó, gracias. Tenemos la capacidad de recordar cosas muy en el pasado, lo cual puede ser bueno, claro, porque puedes incluso recordar cosas que hiciste en el pasado y arrepentirte desde el fondo de tu corazón y llevar a cabo un proceso de pedir perdón y perdonarte a ti mismo, lo cual puede ser muy bueno, recordar cosas muy, muy en el pasado. Pero normalmente recordamos las cosas negativas del pasado para sentirnos culpables o para tener resentimiento y despecho, y eso nos llena de ansiedad y de aflicciones que terminan siendo causa de sufrimiento, ¿no es verdad? Entonces, hay que tener cuidado con recordar cosas, está bien, pero muchas veces nuestra mente no puede estar en el presente porque todo el tiempo es como si no viviéramos en el aquí y ahora, viviéramos en otro tiempo. Y vivir en el pasado es como no vivir, porque realmente no existe, el pasado ya sucedió. Por otro lado, estamos constantemente proyectando nuestra mente hacia el futuro, en lo que va a pasar o lo que podría pasar cuando yo sea grande, o con el coronavirus, o con el país, o con lo que tú quieras, lo cual, claro que pensar en futuro es importante, no estoy diciendo que no, en el sentido externo y en el sentido interno también. Hacemos planes futuros para nuestro desarrollo espiritual y para nuestras cuestiones cotidianas y de crecimiento laboral y lo que tú quieras, pero una cosa es eso, y otra cosa es que todo el tiempo estemos en el futuro viendo todo tipo de escenarios que tampoco existen en el presente. ¿Me explico? Entonces, la atención plena, ejercicios de atención unipuntual, nos van a ayudar para estar más en el aquí y ahora y vivir en el
en el tiempo correcto que nos encontramos, que es el presente. Y de esa manera vamos a vivir con muchísimos menos miedos y ansiedades, porque mucho de nuestro sufrimiento precisamente proviene de que todo el tiempo estamos o en el pasado o en el futuro. Y entre más podamos estar en el presente, no que nos olvidemos totalmente de pensar en el pasado o en el futuro, pero mientras más podamos estar en el presente, menos ansiedad y miedos vamos a tener. Ahora, en un ejemplo claro con respecto al coronavirus, no está mal pensar en el futuro. Puedes decir, ok, en el futuro puede ser que esta pandemia pues dure un buen tiempo, pues voy a comprar algunas medicinas, o voy a comprar cosas para poder sanitizar, aunque estabas escuchando que de hecho es más propio decir higienizar que sanitizar. Pero eso fue nada más porque estaba buscando algo en el diccionario de la Academia Española y me lo encontré sin querer. Entonces, sí, claro, puedes comprar productos, puedes planear cómo cuidarte, pero ¿cuánto tiempo te puede tardar eso? En una mañana puedes hacer tu plan sobre el coronavirus, aunque durara un año. En una mañana puedes hacer tu plan a nivel laboral, a nivel económico, de salud, de cuidarte de tu familia. En una mañana puedes sacar un cuaderno y hacer tu plan. No necesitas todo el tiempo estar pensando, ¿y si pasa esto, qué hago? ¿Y si pasa esto, qué hago? ¿Y si pasa esto, qué hago? Ese es el problema. Entonces, estar bien, pensar en el futuro y tener un plan, pero ya hiciste tu plan, ya lo tienes en tu cuaderno, ya sabes lo que tienes que hacer, ya estás en el presente y tu presente es lo que crea tu futuro. Ahora, el último punto que es imaginar, puedes imaginar cosas del pasado, puedes imaginar cosas del futuro, puedes imaginar en el presente, que ahorita ya estoy sintiendo la garganta y entonces ya tengo coronavirus y entonces ya me estoy muriendo. O sea, está padre imaginar y hay muchas cosas maravillosas en este mundo que han surgido de la imaginación, pero precisamente la meditación nos ayuda a estar más en armonía con la realidad sin estar ¿cómo decir?, de forma exagerada en tiempos pasados y futuros, o incluso con imaginaciones que realmente no nos están llevando a un crecimiento, sino que simplemente están nutriendo la ansiedad. ¿Sí tiene sentido? ¿Se entendió mejor? Básicamente de eso se trata y es lo que tenemos que cuidar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, venerable. ¿Algo más que usted quiera complementar? Que nos ha dado una plática, bueno, súper, súper profunda y muy, muy amena. ¿Algo más? Pues me gustaría tal vez concluir con una frase del gran maestro Shantideva. Es un maestro del siglo VIII que escribió: si el problema se puede remediar, o si la situación se puede remediar, ¿de qué sirve angustiarse? ¿No? O si la situación se puede remediar, ¿para qué angustiarse más bien? Y si la situación no se puede remediar, ¿de qué sirve angustiarse? Pues creo que eso es algo muy aplicable, sobre todo con lo que estamos viviendo hoy en día. Si lo que estoy experimentando lo puedo solucionar, pues entonces ¿por qué me angustio? Lo soluciono y punto. Ahora, si lo que estoy viviendo no se puede solucionar y no hay nada que pueda yo hacer, no está en mis manos, angustiarme no va a ayudar en lo más mínimo. Eso lo tenemos que integrar en nuestra práctica diaria. Repito, si la situación se puede remediar, ¿para qué me angustio? Si la situación no se puede remediar, ¿de qué sirve angustiarse? Eso incluso lo podemos anotar en un papelito y ponerlo en un lugar de nuestra casa, porque realmente se va volviendo una costumbre que hace que podamos vivir en mayor tranquilidad y creo que es un buen complemento para nuestra práctica. Es verdad. Hay por ahí 2 comentarios en el chat, maestro. Ok. Muchas gracias, maestro, por su charla, nos dicen. Rocío, también gracias por su charla. Les comento a todos, como siempre, al final de nuestras pláticas, maestro, gracias. Los maestros no cobran nada por las enseñanzas son gratuitas, pero ustedes saben que ellos viven de hacer retiros, de dar pláticas, de dar conferencias, y en estos momentos pues lo estamos haciendo todo vía Zoom, y los donativos que podamos nosotros hacerle llegar al maestro de manera directa, porque ya saben que siempre cada viernes les paso la tarjeta y el nombre
del venerable o la tarjeta recepción para los donativos. Recuerden que son méritos para nosotros, que los hagamos de corazón, ¿no? Llegan a ellos, pero son méritos. Les agradezco a todos su presencia, maestro, la verdad, realmente una plática maravillosa y un honor escucharlo. Gracias a Ceci también por darnos la oportunidad de guiarnos. Ella fue la que nos ayudó a poderlo contactar más directamente. Ceci la tenemos en 15 días. Cecilia Garcés también va a dar una conferencia. La próxima semana estará Luis Felipe Morales. Él es médico con especialidad en psicoanálisis. Todos están invitados. Todos están invitados, ya saben qué. Y si tienen alguna amistad que necesite escuchar, pueden compartir el link. Recuerden, esto no tiene costo, ¿ok? Nada más sí les pido el esfuerzo de hacerles llegar el donativo. Los que no los tenga yo, que son nuevos, por favor en el chat, mándenme su teléfono. Yo ahorita voy a apuntar mis datos también. O si son conocidos de ustedes y los invitaron a esta plática, les voy a hacer llegar la tarjeta, compártanla, es la tarjeta de venerable directamente a él, los donativos. Muchas gracias a todos ustedes, nos vemos en 8 días. Y maestro, ojalá y en un mes nos regale una plática. Siempre hacemos lo mismo aquí, somos bien amarrafechas, ¿verdad? ¿Verdad, Néstor? ¿Verdad, Antonio? Todos los que están aquí. Les pedimos si nos regalan en un mes nuevamente una plática de 1 hora, aprovechando que esto nos une. Con gusto. Vamos a planearlo y organizarlo para que lo podamos volver a hacer. Yo en lo personal me siento muy contento de estar con ustedes. De verdad no saben cuánto lo he disfrutado también, y sobre todo el ver sus preguntas y su interés es algo que a mí me llena de gozo y de entusiasmo también. Un pequeño comentario que en lo personal se los agradezco mucho, pero sí me gustaría aclararlo, es que les agradezco muchísimo de verdad y me siento, no sé, un poco apenado de que me llamen venerable. Sé que lo hacen con mucho cariño y con respeto, y en ese sentido se los agradezco mucho. Simplemente un poquito como cultura general, ese término normalmente lo acostumbramos usar para monjes y monjas únicamente. En la tradición budista el término venerable, aunque significa alguien digno de veneración, y todos nosotros por muchas razones somos dignos de veneración, claro, ese término normalmente se utiliza para monjes y monjas, y un poquito como conocimiento nada más. Me da pena comentarlo, no quiero que piensen que no es por otra razón, sino un poquito para saber la utilización de los términos. Me da pena que me llamen así, y por eso, al no ser monástico yo, prefiero hacer la aclaración, porque a mi ego le encantan esas cosas, pero tengo que ponerlo en su lugar, si no... Lo que pasa es que nos quedamos acostumbrados, Claro. La verdad, usted estaba en ese rubro, pero bueno, ahora es laico, igual que cualquiera de nosotros, con una filosofía budista, ¿no? Ya no está dentro de la escuela, pero para nosotros, bueno, ahora gente de agua, o de agua. Muchas gracias. Gracias a todos. La verdad, siempre les pido a todos que acerquen sus manos al pecho y todos nos hagamos una ligera inclinación de ni yo soy más que tú, ni tú eres menos que yo. Gracias a todos. Gracias, maestro, por sus enseñanzas. Gracias a cada uno de ustedes. Muy buenas noches y estamos viéndonos en 8 días. Gracias. Claro que sí, que todo este mérito sea causa para que todos los innumerables seres vivamos sin ningún temor aflictivo y se trascienda el sufrimiento en el mundo, todo el universo. Muchas gracias a todos. Muchas bendiciones. Gracias. Bye, Néstor. Elena Limón, gracias. Rosaluz, Rocío, Néstor, Ceci, Tere, Juanita, Delfina, Doris. Gracias a todos, Rosalena.